Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a este nuevo episodio. Cada vez se nos está quedando sin contenido el programa porque sin Achana, Poker, se van acabando las competiciones. Es lo malo que tiene esto. Todo empieza, pero todo acaba. Antes de que acabe, vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya a ocurrir y también al futuro, que viene cargadico. Comenzamos con el fútbol juvenil, en este caso con la división de honor, como siempre, con Fernando Mena. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, Francho. Una división de honor juvenil que finalizaba este fin de semana, bueno, pues con unos resultados, yo creo que ya anecdóticos, ¿no? Así es, Francho. Terminaba la división de honor juvenil con nada en juego para los equipos aragoneses y, bueno, destacar la victoria del Huesca, que ha acabado espectacular la temporada. Desde marzo, 23 de marzo concretamente, no pierde. O sea, las últimas jornadas ha sacado 3 victorias y 2 empates, y con lo cual pues se coloca en la 9ª posición con 40 puntos. Este fin de semana le ganó a un Mallorca, que se estaba jugando en la 2ª posición, y bueno, un gran partido de los de Diego Serrano con 2-1, con goles de Belmund y Seral, y bueno, gran partido para los azulgrana, que acaba la temporada muy bien. Comentábamos en nuestro chat interno que al final la Unión Esportiva Cornellá ha conseguido darle la vuelta a esto del descenso y salvarse. Cuéntanos, porque tenemos que decir que los Sí, verdeoles, sí. la verdad es que tenían muy buen equipo, jugadores, muchos de ellos ya en la dinámica, pues bueno, ya fichados por el Español, por el conjunto Perico. ¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó la cosa? Pues así como dice Francho, la verdad es que el Cornellá tenía que ganar y que el Mercantil no puntuara contra el Girona. Y bueno, el Cornellá empezó el partido, que parecía que tampoco le iba mucho en el juego, pero empezó 0-1 al Juventud. Luego se puso en el descanso 0-2 nada más comenzar. Luego ya 0-3, el Juventud ya bajó un poco los brazos. Y bueno, estaban pendientes de ese Girona Mercantil, que el Mercantil iba a 0-1, con lo cual el Cornellá estaba descendido. Pero justamente a los últimos 10 minutos el Girona le da la vuelta, le gana 2-1 al Mercantil, y el Cornellá, como tú dices, al final consigue la permanencia. O sea, después de un tramo final de competición con una dinámica muy negativa. Pero bueno, la semana pasada ganó al Badalona y venía con pues eso, con esa carambola para conseguirla, y al final se ha dado, claro, y ya salvó la categoría. Por desgracia, de los 4 nos sobreviven 3, pero uno cae, que es el Santo Domingo Juventud. Una temporada, la verdad es que para los pobres chavales del Sí. Club Naranja, complicada, dura. Dura, sí, Francho, porque la verdad es que ayer bueno, vimos el partido contra Cornellá y es un calco a muchos partidos. Entran muy bien al partido, tienen dominio, pero bueno, encajan un gol cuando a lo mejor menos se lo merecen, y ya el equipo pues ya o sea, no está capacitado. Parece como que ya esa dinámica, esa losa que tienen ahí, que no. Y bueno, y eso es lo que le ha costado al final pues un descenso, que al final han sido solo 3 victorias y 3 empates en la competición. Bueno, volverán a esa Liga Sí. Nacional Juvenil, donde yo estoy seguro que le van a dar mucho picante, pero cuéntanos, resultados de esta Liga Nacional Juvenil. La semana pasada teníamos a Benavides hablándonos de ese Hernán Cortés y nos comentaba que ahora todo pasaba por ganar, y por lo que estoy viendo yo en los resultados, pues la cosa no pinta bien. No, Francho, y además que estas jornadas nos hemos olvidado comentar que con el descenso del Juventud arrastra otro equipo más al descenso de la Juvenil Preferente, con lo cual el descenso ahora lo marcaría el Alcañiz, que es cuarto por la cola, que creo que tiene ahora 30 puntos, con lo cual ese descenso del Juventud pues arrastra otro equipo más para la Preferente. Y como tú dices, Fíjate, pues sí, el ahora, Hernán Cortés. ahí Sí, nos lo sí. pone, ahí nos lo pone Jandro, efectivamente. Bueno, pues vemos ahí con 30 puntos al Alcañiz, que Sí, sí. caería también a esa preferente. Exactamente, todavía quedan 12 puntos, pero como tú dices, el Hernán Cortés, que la semana pasada estuvimos hablando con su entrenador Víctor Belamazán,
pues ese empate contra el Racing ya le hace muy complicada la permanencia. Es verdad que todavía no es matemático, pero es muy complicado. Hasta la semana que viene hay un Alcañiz, Hernán Cortés, imagínate lo que puede ser ese partido, porque el Alcañiz se va a agarrar a la salvación como pueda y el Hernán Cortés es su última bala. O sea, Y en para la casa, y salvación. en casa del Alcañiz. En casa del Alcañiz, que pierde muy pocos puntos, o sea, muy pocos. En este grupo ya podemos decir que el Montecarlo pinta División de Honor Juvenil, ¿no? Sí, a ver, el Montecarlo no falla. Esta jornada tenía un partido muy complicado contra el Atlético Monzón, un campo también muy difícil, y al final sacó el partido adelante con un 0-1 y 3 puntos más pues, para seguir en la tabla en lo alto con 70 puntos. Y bueno, ahí está el único que le sigue, que es el Amistad, que también sacaba el partido adelante en el campo del San Gregorio, 1-3, con 2 goles de Morán, que Morán está ahora a tope, o sea, de dulce, 17 goles, líder en la clasificación de Pichichi. Pero bueno, también el IPC, otro pinchazo, justamente en los 2 minutos empataba el Alcañiz a 2 en su terreno de juego, con lo cual ya el IPC ya abandona ya las opciones para conseguir el ascenso. Pero bueno, como dices, el Montecarlo acaricia ese ascenso, vamos a División de Honor. Bueno, pues hecho el análisis de toda esta División de Honor Juvenil y Liga Nacional Juvenil, nos centramos en nuestro protagonista, que no es otro que el jugador del Santo Domingo Juventud, Iker Bellido. Buenas noches, Iker. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Ahí tenemos. Comentábamos en este análisis no muy somero de cómo ha sido la temporada, lo difícil y lo duro que ha sido, sobre todo para vosotros, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú desde el verde y cuál es tu sensación? Si lo has podido disfrutar o no esta experiencia en la División de Honor Juvenil? A ver, como habéis dicho vosotros, hemos ganado 3 partidos y hemos empatado otros 3, así que ha sido un año duro en cuanto a términos futbolísticos. Sin embargo, yo creo que teníamos un buen grupo y aparte teníamos una buena amistad entre todos, pese a ser bastantes nuevos. Y entonces ha sido todo mucho más llevadero y seguro que me llevo una muy buena experiencia de este año compartido con el grupo. Hola Iker, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues tú, como dices tú, Iker, que al final, siempre cuando hay algo negativo, siempre hay que sacar el lado positivo. Y como tú dices, pues según lo estás contando, la unión del grupo pues ha estado ahí. O sea que por eso no ha faltado, ¿no? Esa amistad entre todos vosotros y esa unión, ¿no? Durante todo el año. Sí, efectivamente. O sea, yo venía a un grupo totalmente nuevo, solo conocía a una persona. Y pues bueno, yo pensaba que me iba a ser más difícil adaptarme, pero tanto los capitanes como los compañeros, incluyéndonos en el grupo, pues no ha hecho este año mucho más llevadero. ¿De dónde venías, Iker? Yo el año pasado jugué en la juvenil preferente con el Montecarlo y quedamos campeones también de Copa y de la Liga también. O sea, que en el momento en que te ofrecieron el dar el salto a la División de Honor Juvenil no te lo pensaste mucho, ¿no? Bueno, a ver, es un salto grande, o sea, 2 categorías y sin pasar por la Liga Nacional casi, que simplemente me subían algunos partidos, pues fíjate que no era un salto bastante grande. Sin embargo, o sea, la oportunidad, no todos los días se tiene esta oportunidad, entonces había que aprovecharla. Además, Iker, estamos viendo un poco tus números y has jugado, creo que son 27 partidos. O sea, creo que prácticamente has jugado casi toda esta temporada para ser tu primer año de División de Honor. Sí, fíjate que yo llegaba a Juventud más o menos con la duda, o sea, no conocía muy bien el grupo, o sea, no sabía la competitividad que iba a tener y yo pensaba que, vamos, que todo el partido, todas las titularidades que tenga y los minutos que pudiese contar, pues que bienvenidos sean, ¿saben? Pero al final, pues buenos entrenamientos, la gente se iba yendo y pues los entrenadores me dieron más confianza y pues al final, como has dicho tú, he acabado con muchos partidos de titular. De este grupo de División de Honor Juvenil, ¿con qué equipo te quedarías? De todos los que se han enfrentado a ti, que habéis tenido de todos colores, ¿con cuál te quedarías? A ver, como el más destacado, obviamente el primero de la categoría, que mira que estos partidos como ya tenían la liga resuelta y pues ya, no sé si a falta de 4 o 5 jornadas ya levantaron el título de campeones, pues bueno, o sea, se les notan que los tíos iban volando y que, vamos, ganar ahí en la Masía es algo imposible, o sea, es un campo gigante y yo creo que eran los más destacados, o sea, en cuanto a nivel de juego y todo eso, y más o menos todos los equipos catalanes de arriba, la DAM y Español, bueno, el Español tenía un estilo de juego diferente, pero
Para mí son, creo, los mejores equipos de la categoría, sin lugar a duda. ¿Y de los aragoneses? A ver, como dice la categoría, yo creo que el Zaragoza fue el más destacado. Mira que en el primer partido en casa no me sorprendió tanto, con un juego muy directo. Yo, de todos los años, bueno, quien haya jugado en las categorías inferiores del Zaragoza sabrá estar acostumbrado a un juego de que te domine mucho y todo, pero quien haya visto el partido de ida sabrá que fue un juego muy directo. Y sin embargo, en el último partido ya sí que fue un Zaragoza más desarrollado y todo eso, y pues yo creo que fueron los más destacados, aunque los otros aragoneses también han tenido una muy buena temporada, como habéis comentado antes, con el Huesca y también con el Racing. Iker, este año, por ejemplo, vosotros habéis tenido 2 entrenadores, primero con Cuartero y luego llegó Basarte. No sé, ¿qué has visto tú en cada uno de ellos positivo para tu progreso como futbolista, Iker? Pues obviamente quien haya visto al Juventud verá que eran 2 juegos muy diferentes. El primero era un juego más conservador y el de Cuartero era un juego más conservador, y el de Basarte era un juego más agresivo de tocar en nuestro campo, de no tener miedo a luchar por el balón, más de disfrutar. Pero yo creo que ambos nos han dado cosas muy, muy positivas. Primero con Cuartero fue como el golpe de realidad de adaptarnos a la categoría y ya saber más o menos cómo iba la categoría, que nos enfrentábamos, y porque era nueva para todos nosotros, ninguno la había tocado. Y ya con Basarte fue más, como ya sabíamos que estábamos casi finiquitando el descenso, pues ya fue un poco más de liberarnos y de jugar a fútbol, tocando y teniendo personalidad. La última, Iker. Hablemos del futuro. Nos ha chivado por ahí un pajarico que te marchas a Estados Unidos. Sí, ya estaba oyendo. Pues bueno, a ver, era una cosa, ya se la contaba mi padre desde hace años, que era, bueno, cualquier persona o muchas personas seguro que tienen esa idea en mente y un sueño a poder lograr de irte ya pasado bachiller, irte ahí a Estados Unidos, y pues finalmente me voy a una universidad ahí. Es como me dan una beca deportiva y también una beca académica, y me voy a estudiar una universidad de Missouri, que está por el centro de Estados Unidos. Y espero que la experiencia sea bastante gratificante para mí. Allí a crecer futbolísticamente, a enseñarles también, que creo que no les vendrá nada mal, pero sobre todo, pues bueno, te queremos de vuelta, que no podemos perder valores. Necesitamos jugadores aragoneses en nuestros equipos. Uh-huh. O sea, espero volver de vuelta. Vuelve aprendiendo bien inglés a tope, y a ellos dejándoles algo de fútbol, que no les vendrá nada mal. Esperemos. El inglés seguro. Ten cuidado con Donald, que tiene mala hostia. Creo que tenemos por ahí un comentario. Dice nuestros compañeros de Segundo Palo: Iker, un grande dentro y fuera del campo. Uh-huh. Pues desde luego, grandes y la cabeza bien amueblada. Ahí lo dejamos. Iker, muchas gracias. Seguiremos en contacto, por invitarme. Te llamaremos cuando estés por ahí por los Estados Unidos. Que vaya muchas gracias. Mucha suerte, Iker. Bueno, Fernandico, nos vamos con el femenino. La semana que viene nos hablas de Liga Nacional Juvenil. Vale, Francho, muy bien. Buenas noches, Francho. Bueno. Don Luis Aranda. Hola, Francho, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos con cortica y al pie, porque la segunda federación finalizaba y la tercera, pues hemos tenido derbi. Así que derbi. Cuéntanos. Bueno, repasamos un poquito. Pues bueno, en segunda ref, Atlético Madrid 3, 3 Sociedad Deportiva Huesca, y Zaragoza Femenino 0, 2 Racing de Santander. Como bien dices, última jornada, los 2 equipos salvados. Así que ya, pues bueno, pensando un poquito en el futuro y en el próximo año. En cuanto a la tercera red, Sigul 3, 0 Club Deportivo Ebro, un campo muy complicado, dimensiones muy grandes y un equipo que se estaba jugando la cuarta posición. Pues bueno, derrota para última jornada del Club Deportivo Ebro. Y por último, pues el derbi entre el filial del Zaragoza Femenino y el Valdefierro se saldó con la victoria del Zaragoza Femenino por 2-1, en un partido en el que, bueno, hubo bastante igualdad. Sí que es cierto que Valdefierro notó el cansancio en la segunda parte, hacía mucho calor, no estábamos
preparados para ello y bueno, pues derrota por la mínima, pero derrota. Hay que decir que los equipos de tercera ref han hecho un buen papel este año. La competición ha subido en cuanto a nivel deportivo con referencia al año pasado y creo que hemos defendido el nivel de la comunidad con bastante orgullo, con bastante nivel. Así que ahora ya a trabajar. Eso te iba a decir, cómo queda la cosa, porque sí que hemos visto que ya pues ya se han iniciado los playoffs de ascenso, pues en este caso de Primera Ref a Liga F, donde nuestra Natalia ha conseguido 2 goles de renta y la verdad es que está muy bien. Y luego, pues bueno, de esa segunda federación a Primera Federación, pero tenemos ese hándicap que es la tercera, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar o qué equipos vamos a tener. Cuéntanos así con una pincelada, que ya te digo que hablaremos más largo y tendido cuando no tengamos tanto contenido, pero sí que nos queremos centrar, ¿no?, en esa tercera, que va a ser realmente pues la piedra filosofal del fútbol femenino en Aragón. Os voy a analizar un poquito muy rápido todo. Los 3 equipos que actualmente estamos en competiciones nacionales, o sea, Zaragoza filial, Zaragoza femenino, Club Deportivo Valdefierro y Club Deportivo Ebro, al no perder la categoría, porque la hemos mantenido, lo que nos hacen es dejarnos en la misma categoría. Y en la regional preferente actual, hay los 9 primeros clasificados ascenderían a la tercera ref actual. La única diferencia es que será tercera división aragonesas, ¿vale? Serán territoriales. Hay salvedades porque dentro de los 9 clasificados en regional preferente está el C del Zaragoza femenino y está el filial del Valdefierro, que ninguno de los dos puede ocupar plaza. Así que el 10º y el 11º en la competición de regional preferente ascenderían a esta tercera red territorial. O sea, las 2 plazas que tenéis que dejar los 2 filiales pasarían al 10º y al 11º de la preferente. Eso es, Francho. Eso es. Pues se va a quedar una tercera división como la tercera nuestra de toda la vida, de la masculina. Sí, el nivel deportivo será similar y será igual que la masculina. Al final lo que está haciendo la española es igualar categorías, igualar ascensos, en cuanto a nombre, en cuanto a número, todo, está intentando igualar todo al masculino. Bueno, pues ya sabemos que tendremos un equipo la temporada que viene que en esa tercera ascenderá directamente a Segunda Federación y los otros 5 equipos o 5 equipos jugarán entre ellos pues para optar por esa siguiente plaza. El segundo jugará contra el quinto, el tercero contra el cuarto y considero que ese playoff el campeón de Aragón jugará contra otra territorial. Y sí, que eso también lo van a modificar. También han dicho que lo iban a modificar. O sea, sí. Pues nada, Luis, la próxima jornada más y mejor, ¿no? Ya no hay segunda, en tercera ya tenemos los bártulos finalizados, ¿no? Si no me equivoco. Está todo, solamente nos quedará la regional preferente. Y nos quedará la preferente. Pues la preferente la semana que viene, aquí, en la Grada FM. Un abrazo, Luis. Un saludo, hasta luego. Hablando de la preferente, hoy no está Rafa Gracia porque lo tenemos en sus quehaceres ferísticos y vamos a tener otro colaborador invitado, estrella, llamémoslo como queramos, pero tendremos ahora en un momento a nuestro colaborador. Me dice Jandro que todavía no está, pues lánzame si quieres los resultados de la preferente, donde ya tenemos 2 ascendidos, que son el Club Deportivo Cariñena y el Illueca Club de Fútbol, que vuelven de nuevo a la tercera división. Bienvenidos de nuevo. Vamos con los resultados. El grupo 1, el Sadavense, que perdía por 1-5 frente al Robres, que virtualmente es equipo de tercera división. El Casetas 1-0 frente al Ranilla. Samiánigo 1-1 con el Delicias. Sariñena perdía contra el Gurrea 1-2. El Alcindén 2-0 le decía la Peña Fragatina. Al Santa Anastasia 2-1 a la Unión Deportiva Fraga B, al filial. 4-2 venció el quinto al Jacetano, al Torrincón 1, Ontiñena 1 y la Peña Ferranca, que vencía por 3-1 al Internacional de Huesca. Ponme la clasificación, Jandrico.
Ahí la tenemos. El Robres, que ya tiene 70 puntos, 64 el Casetas. El Gurrea con 62 y Santa Anastasia, que ocupa el cuarto lugar con 60 puntos. De esa zona baja, pues ya tenemos al Sariñena, a la Peña Fragatina, al Jacetano y al Club Deportivo Delicias. Ya tenemos a Diego San Juan. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Pues estábamos comentando, precisamente hablábamos de vuestro grupo, donde tú estás como segundo entrenador del Sariñena, una derrota contra el Gurrea que escuece, ¿no? Por todo lo que conlleva, Diego. Pues una derrota que a priori viene a clasificación, viendo de que Gurrea está en un momento muy bueno, es una derrota que puede entrar en los planes, pero quedan muy poquitos puntos y cada punto que dejas de sumar duele mucho y nosotros pues íbamos con la intención de sumar 3 y nos quedamos pues a las puertas de sumar, aunque sea un punto. Está siendo una temporada muy, muy dura, muy complicada para el Sariñena, un grande que lo estamos viendo, pues, yo creo que en sus peores momentos, en sus horas más flacas. ¿Qué línea o qué planning tenéis en estos últimos encuentros y qué esperáis? ¿Qué milagro necesitáis para que el Sariñena no baje de la preferente? Pues sinceramente no miramos más allá de los 3 partidos que quedan. Sabemos que lo tenemos que sacar como sea, pero como sea es como sea. Son 3 partidos, son solo 9 puntos y tenemos muy claro de que tenemos la obligación de que el Club Deportivo Sariñena no puede descender a primera regional, es imposible. Entonces, a partir de ahí, nuestro objetivo es afrontar este desafío, que es un pequeño torneo de 3 partidos, los que tenemos que ser ganadores, superar este desafío, salvar al club y a partir de ahí, pues ya será otra historia. Para que vosotros os salvéis, aparte de conseguir esos 9 puntos, con esos 9 puntos necesitaríais pues una de dos, o que el Fraga de tercera división no gane y descienda, con lo que arrastraría al filial, pero también hay que contar con el hándicap de la Unión Deportiva de Albastro, que si no hace los deberes, también habrá arrastres en la tercera división y eso también os afectaría a vosotros. Correcto. Estamos mirando también un poquito de reojo los resultados de categorías un poquito más altas, pero también sabemos de que no podemos esperar a los resultados que vaya haciendo la gente. Sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos de que lo tenemos que hacer nosotros sin esperar a lo que pase en otros acontecimientos. Ahora en estos momentos el Sadavense os saca 5 puntos de ventaja. Me imagino que ya habréis hecho el análisis del calendario del Sadavense, del ahora filial de la Sociedad Deportiva de Gea. De hecho, yo creo que es el único equipo, ¿no?, con el que contáis a la hora de meterse en el lío. Correcto, sí. Con Sabadense sí que es verdad que se nos distancia un poquito, pero es lo que te comento. No queremos mirar sucesos de que pasen en categorías altas. Sabemos de que es complicado, pero que es que tenemos la obligación de sacarlo y miramos, pues, se dice siempre, pues partido a partido. Este fin de semana tenemos un partido que es una finalísima y lo tenemos que sacar. Para los que no conozcáis el encuentro que tienen que jugar los monegrinos, os la jugáis contra el filial del Fraga. Correcto, eso es. Y en Fraga. Entonces, y en Fraga. Es un campo que es complicado, es un campo que la gente aprieta mucho. Jugamos a las 7:30 de la tarde, que la gente le apetecerá más bajar. Entonces sabemos de que el partido es precioso para el aficionado, pero que es que sabemos de que pase lo que pase, no puede ser otra cosa que acabe a las 9:30 de la noche y que Sariñena nos sube 3 puntos. Todo pasa porque vosotros hagáis los 3 puntos y a tirar de transistores esa jornada, ¿no? Al final solamente queda eso, ¿no? El primer paso es pues ver qué ocurrirá en tercera división entre el Fraga y el Almudévar. Finalísima también. Hablando de vuestra final, ellos también cuentan con esa final. Y luego, pues a ver qué hace la Unión Deportiva de Albastro, que todos deseamos que se mantenga en segunda federación. Hablando de este grupo segundo, vemos los resultados. Bueno, el Illueca, que vencía al Alcorisa,
Pradillano 2-5 frente al Atlético Teruel, el Borja 3-0 al Escalerillas, el partido entre el Cariñena y el Sporting Alcañiz, que aunque lo vemos ahí tachado, bueno, por lo que nos ha llegado de las crónicas, sí que se presentó el Sporting Alcañiz, pero jugaron X minutos y se marcharon del terreno de juego, 5 minutos, me chiva por aquí Jandro, con lo cual, pues bueno, lo darán el partido por perdido. El San José 1-1 con frente al Atlético de Latayud, Cella 3, Mores 1, Alcañiz 5, Cariñena Atlético 1, Magallón 0, Mayen 0 y Montecarlo 2, Herrera 2. Viendo la clasificación, hablamos de vuestro grupo, pero ojo, Diego, que también el grupico este se las trae, ¿eh? Correcto. Tenemos aquí varios equipos que están en la lucha. Tenemos allá a Mores, que es un equipo también muy importante que se está jugando ahora en las últimas semanas y también está muy apretado. Sí, ahí realmente es Mores el que se está jugando todo. Si quieres el Atlético de Escalerillas, pero sí que tiene ahí un colchón de puntos ahí un poco más complicado, ¿no? Para poder meterle mano al Cariñena Athletic, que parece que se está escapando de la quema jornada a jornada, al igual que de Herrera. Sí, al igual que el Herrera, eso es. El Herrera pues está consiguiendo ahora una buena racha, que es lo importante, solo quedan 3 partidos y lo está aprovechando al final. Y le está sirviendo para salir. En este grupo yo me imagino que tú tenías claro, ¿no? Que iban a extender Illueca y Cariñena, ¿no? Sí, sobre todo Illueca a nivel de presupuesto va muy bien, a nivel de plantilla tiene un equipazo, la verdad, y la verdad es que yo sí que veía de que no claro, pero sí que era muy favorito. ¿Cómo está esta liga? Ya no solamente me refiero esta temporada, que está siendo una temporada realmente extraña. Estamos viendo mucho histórico pasar por sus peores horas. Si nos vamos al fútbol estatal, al linense, un montón de equipos que han bajado a tercera ref y tenemos que hablar un poco pues de porque lo vais a recibir. Yo espero que lo recibas tú también con el Saliena. Vais a recibir al Brea. Me imagino que eso yo creo que no pasaba, no estaba en ninguna de las quinielas nuestras. Exacto, o sea, es que estamos hablando de que es un equipo que hasta hace nada estaba en segunda red, que estaba peleando por cosas mucho más grandes y que el año que viene esté en preferente. Ojalá que me pueda enfrentar al año que viene al Brea, porque eso significará de que continúo en Sariñana y continuamos en preferente, pero la verdad es que sí que se ha cerrado que Brea esté en preferente. Y un Brea que por su convenio de fidelidad con el Oliver, pues también daña, ¿no? Al Oliver. Claro, en su día, hace unos años, se creía que era un acuerdo muy importante, que ganaban ambos clubes, pero claro, es que nadie pensaba de que un Brea podía estar después de unos años en preferente. Y justo coincide de que Oliver lleva años intentando ascender a preferente, este año lo consigue, pero no puede ascender por el descenso de Brea. Una lástima, y de hecho varios de sus jugadores llegaron a participar en Segunda Federación, jugadores muy jovencicos del Oliver. Pues Diego, te dejamos bendecido. Ojalá yo como monegrino, ojalá el Sariñena rasque esos 9 puntos y la temporada que viene pues os podamos volver a tener de nuevo aquí en La Grada FM. Un abrazo. Un abrazo, venga, que va todo bien. Finalizamos con la preferente, nos centramos en la tercera federación, la tercera división, que ya ha finalizado, ya está con nosotros Laura Ferrer. Buenas noches, Laura. Buenas noches, pero que no ha finalizado, que queda una jornada. Sí, yo es que ya voy en modo avión hoy. Sí, queda una Cierto. jornada y todavía muchas cosas. Y la por más aclarar. importante, ¿Sí? sobre todo para el Almudévar y el Fraga. Por ejemplo, y ojo, y para los equipos que juegan playoff, porque hay que saber quién va a quedar segundo, tercero, cuarto, quinto. Porque es que hay 1 punto y 2 de diferencia. Y esto se puede hacer la diferencia este último partido, que no es lo mismo quedarse segundo que tercero que cuarto. O sea que Así es. ese es otro Pues, matiz.
Si te parece, vamos a analizar rápidamente esa jornada donde el Club Deportivo Ebro ya celebró en su cancha en el Carmen el Alirón. Y como pasa siempre, ¿no, Laura? Te entregan Sí, la copa y la estas, lías y se pierde. estas cosas suelen pasar. De hecho, bueno, pues caía por 1-2 frente al Club Deportivo Berea, que como ya estabais comentando, bueno, pues finalmente se ha acabado ya esas ilusiones o ese soñar con la permanencia, y al final pues el Club Deportivo Berea, que ya tiene que estar empezando a pensar en lo que será la próxima temporada en esa preferente si quiere regresar de nuevo a la tercera red. Y como decíamos, pues Una lástima, sí, Laura, es una una pena. lástima porque como decíamos nosotros en nuestro Twitter, hay que estar en las buenas y en las malas. Y Brea ha sido nuestra casa. Durante mucho tiempo nos hemos sentido como en casa y la verdad es que sabemos que no lo están pasando bien, la directiva, los aficionados, pero yo confío en que los locos del Piedrabuena estén una temporada, como le ha pasado a Lillueca o le ha pasado al Cariñena. Sí, pero ya sabéis lo que es esto también, que te metes en ese pozo y ahora hay que, digamos que hay que hacer un proyecto pensando que vas a estar en esa preferente, que imagino que habrá que tener o que habrá que hacer muchos cambios, pero bueno, queda mucho tiempo todavía para que madure la idea y como decimos, pues ojalá regrese en cuanto antes. Y en cuanto al resultado, bueno, pues ese 1-2, que como digo no le servía para nada al Club Deportivo Brea, pero al menos le ganó al campeón, ¿no? Al campeón de tercera red esta temporada, y esto es habitual. Bueno, pues celebraciones, te relajas, sabes que tienes todo hecho y al final por esa propia inercia te lleva a que pasen estas cosas, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues se pusieron hasta 0-2, con los 2 goles de Slavov y luego Diego Muñoz acortaba distancias. Vamos por orden, el Zuera, que yo creo que ya ha eliminado cualquier atisbo de colocarse en ese Sí. playoff. 0-2 frente al Club Deportivo de la Almunia, un Club Deportivo de la Almunia que virtualmente estaría salvado. Sí, virtualmente estaría salvado. Luego veremos a ver qué es lo que le puede hacer o le podría entrar en peligro de nuevo a la Almunia en la última jornada, dependiendo también de esa eliminatoria de playout que tiene que disputar el Barbastro precisamente. Y como decías, bueno, pues apuraba esas últimas opciones de poder entrar al menos con alguna opción escasa de entrar en playoff, pero bueno, aquí también el que más se jugaba, a veces también suele pasar que el equipo que todavía más se juega suele sacar los partidos adelante, y así lo hizo el Club Deportivo La Almunia con, fíjate, pues con Miguel Musquit, que vamos a decir de un Miguel Musquit, viejo rockero también de esta Un fútbol clásico. aragonés. Sí, y en el minuto 7 ya marcaba ese 0-1 y Garín en el minuto 35 ya certificaba ese resultado de 0-2 inamovible en el marcador, Francho. Seguimos con ese Huesca B1, Club Deportivo Inefar 1, los dos ya en playoff, y lo que tú dices, a ver en qué posiciones cada uno. Exacto, reparto de puntos para asegurar esa plaza, no así todavía el puesto de la clasificación, de cómo van a ser luego cuando sea el sorteo, si vas a jugar primero en casa, si vas a jugar fuera y los posibles rivales. Y Bartorrac y Toni de la Fuente para el Binefar pues fueron los autores de los goles. El Huesca B tiene 57, el Binefar 55. Luego repasaremos esos puestos y qué partidos tienen que disputar esos equipos la próxima jornada, la última. Seguimos con el Fraga, que vencía por 2-0 al Andorra Club de Fútbol, agarrándose a la vida el Fraga. Pues sí, salvo un matchball, se puede decir, porque vencía por 2-0. El lío que se había metido en las últimas jornadas no hacía pensar otra cosa que no ganar o no salir victoriosos de la estacada. Como digo, matchball con los goles de César y de Olmo. Y la próxima jornada, pues ya sabéis, Almudévar Fraga, que ahí va a estar el kit de la cuestión la próxima jornada. ¿Vale? Eso sí que va a ser nervios y habrá que tener la cabeza muy fría y estar mentalmente muy fuertes para ver cómo se da este partido. El que sí que es el salvo de la quema hace muchas jornadas fue el Caspe, empató a 0 con el Almudévar. Exactamente, no le sirve para nada, prácticamente un puntito sí, pero no le sirve, por supuesto, para no llegar a esa última jornada jugándose la vida, jugándose la salvación.
y un Caspe que, bueno, pues poquito a poco ha ido remontando. El equipo de Javier Romero, que no ha dejado de luchar hasta el final y ha logrado esa permanencia que en un principio, como hemos dicho, no estaba destinado o no estaba llamado a estar, bueno, pues sufriendo durante muchas jornadas. En ese duelo de titanes, en la zona alta, entre el Cuarte y el Atlético Monzón, 3-2 para los verderoles y en un partido donde acudió mucho aficionado montisonense. Sí, mucha afición, además un Club Deportivo Cuarte que acudía con bastantes bajas, entre dos equipos que por supuesto están clasificados y veremos a ver en qué puesto acaban. Asegurar puesto de playoff, los dos lo tenían, bueno, ante un buen equipo como el Atlético Monzón, porque ha demostrado a lo largo de la temporada por qué está ahí, por qué va a acabar ahí, ¿no? Disputando el playoff. No se especuló con el resultado bajo ningún concepto, toma y daca, muchos goles, Gassama ponía el 1-0, luego 2 goles de Wakati ponían el 1-2 para el Monzón, repetía Gassama, y todo esto antes del descanso. O sea, tú imagínate tú cómo estaban las cosas. Y ya luego, pues el minuto 89, parecía que todo iba a acabar en tablas, y en el minuto 89, pues Moja llevó el delirio a la grada Verderol, a la grada del Club Deportivo Cuarte, poniéndose 3-2. Definitivo. Los que ya se han salvado, o teóricamente se han salvado de la quema, es el Belchite, 4-2 frente al Calamocha. Como tú siempre dices, el Belchite que nada por esas zonas turbias, sí, como ninguno. Efectivamente, y que no hay que darle nunca por muerto, ni muchísimo menos entrecomillado. Un Belchite el más necesitado, porque el Calamocha pues ha hecho también los deberes, se puede decir, desde varias jornadas. Vencía y goleaba al Calamocha, y eso que se adelantaron los de Jumaya, ojo, con el gol de Fonsi, que tampoco falta a la cita. Doblete luego de Loveda, que está que se sale para darle la vuelta, luego Torcal empataba 2, y al final pues Enric Sebastián ponía ese definitivo, antes lo había hecho Alberto, el 3-2 y el 4-2 para Enric Sebastián, como decía, 4-2 y Belchite, que prácticamente lo tiene en su mano esa salvación, aún dependiendo, como decimos, de esa eliminatoria que todos deseamos que la pase el Barbastro frente al Escobedo, y que siga en esa segunda red para que no haya ningún arrastre, y en segunda red sigamos teniendo representación aragonesa. El Épila, que vencía por 3-0 al Utrillas, y el Tamarite 1-1 frente al Fuentes, un Fuentes ya descendido. Acabó la historia, la preciosa historia del Club Deportivo Fuentes en esta tercera división. Incluso, pues bueno, lo hemos visto disfrutar, ¿no?, de la Copa frente a Osasuna. Efectivamente, bueno, pues el Épila prácticamente para despedir la temporada con goleada, dedicada a la afición. El Utrillas también con los deberes hechos, y bueno, pues al final doblete de Gonzalvo, tercero de Montesno, y al final pues ese 3-0 y una temporada más que tanto Épila como Utrillas seguirán compitiendo en la tercera ref aragonesa. Y ese Tamarite 1, Fuentes 1, pues que empate también para cerrar la temporada para el Club Deportivo Tamarite, que se va a quedar a mitad de tabla. Ya, bueno, pues ya se había quedado sin opciones prácticamente a lo largo de toda ella, y con ese gol de Sales insuficiente para el Club Deportivo Fuentes, que tendrá también que pensar, igual que como el Club Deportivo Brea, de cara a la próxima temporada en ese nuevo proyecto en la preferente, pues para tener opciones de regresar a la tercera división. Ahí tenemos esa clasificación, donde ahora en estos momentos pues vemos a Fraga, Almudévar, Brea y Fuentes en descenso, y en la parte alta el Huesca B, Cuarte, Villefar y el Atlético Monzón ocupando esas posiciones. El Fraga, tenemos que decir que no está en descenso, o sea, que aparece ahí, pero no está en descenso, y se la va a jugar contra el Almudévar en la última jornada. Por cierto, Laura, que tenemos protagonista Fragatí hoy aquí en la Grada FM. Pues vamos con ello. Buenas noches. Alexis Quibús, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estábamos comentando en este análisis que hacemos semanalmente de la tercera división, pues que llegáis al último encuentro, a esa finalísima, donde lo que hagáis vosotros va a afectar no solamente
a lo vuestro, sino también a vuestro filial en la preferente. Lo que tiene, ¿no? esta competición que, como digo yo, el vuelo de la mariposa, ¿no? Que afecta en un lado y afecta en otro. ¿Cómo llegáis, Alexis, a esta final frente al Almudévar? Bueno, pues lo primero de todo, llegamos confiados y con una mentalidad positiva. Bueno, la victoria de ayer también yo creo que influye en afrontar el último partido pues de la mejor manera posible. Sí que es verdad que repasando la temporada hace un par de meses decíamos, ostras, pues ojalá lleguemos al partido de Almudévar ya con la faena hecha. Pero bueno, se ha presentado así la temporada y bueno, no queda otra que luchar el partido con ganas y como lo hizo ayer el equipo, pues con ambición y con una lucha que nos ha caracterizado siempre, que sí que a lo mejor esta temporada pues no se había dado como para que nos saliera todo lo mejor que queríamos. Pero bueno, pues no queda otra que seguir luchando y a por el partido de Almudévar, que como dices tú, será una final. Alexis, buenas noches. Buenas Sin lugar a noches. dudas, ¿qué tal? Ahora hay que pensar en el partido, que es el sí o no sí, ya no queda más, ya no hay más, pero sí que me imagino que os preguntaréis cómo habéis llegado hasta esta situación, ¿no? Porque estabais ahí, no empezasteis mal la temporada, que habrán sido muchos motivos. Imagino que también lo habéis hablado de cómo habéis llegado a esta situación al final y en estas últimas semanas. Sí, bueno, al final el fútbol tiene estas cosas, ¿no? La temporada pasada hicimos una temporada de 10 casi Mm. luchando hasta las últimas jornadas por estar en playoff. Y bueno, pues esta temporada nos ha tocado vivir un poco más la parte de abajo, tener que luchar cada partido para sacar el máximo de puntos y alejarnos de la zona de peligro. Y bueno, como decía antes, ¿no? Llegamos a la última jornada con todo por decidir. Por suerte o por desgracia, pues dependemos de nosotros mismos para poder salvar la categoría. Y pues como te he dicho antes, al final se ha presentado así y no queda otra que luchar el partido como lo que es. Tenemos una pregunta. Nos dice Idescon, ¿se cansará César de marcar goles algún partido y alguna temporada? De los mejores delanteros de la categoría, mítico y leyenda de nuestro fútbol. Y qué suerte tenéis de tenerlo en vuestro equipo, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. César yo, en mi opinión, es el mejor delantero de la categoría y pues bueno, es una suerte tenerlo en nuestro equipo que al final nos ha dado mucho. Sí que es verdad que esta temporada pues empezó la temporada con algún tramo de lesiones y eso pues nunca viene bien, pero bueno, siempre ha estado al frente del equipo y la verdad que nos ha dado muchísimo y todavía le queda mucho por darnos. Alexis, encontrar el equilibrio para este partido, es decir, no se puede salir a especular, pero tampoco en tromba, ¿no? Es decir, que tendrá varias fases el partido, depende cómo se vaya dando, pero habrá que encontrar ese equilibrio, ¿no? Para manejar los tiempos del partido. Sí, a ver, pues va a ser un partido también en el que van a jugar un papel importante las emociones, ¿no? También el hecho de jugar fuera de casa en un campo que siempre es complicado, tanto por la gente de los aficionados del Almudévar, que es un campo que aprieta, como, bueno, pues el hecho de jugar fuera de casa en un partido como este. Pues bueno, todo eso seguro que influye y esperemos que nos vaya todo a favor y se pueda dar el mejor partido posible para nuestro beneficio, claro. ¿Estáis todos preparados y listos? Tenemos... ¿Tenéis alguna baja? Ah, perdón. No, que decía que teníamos un comentario. Pues adelante. Dice, si no me equivoco, el Fraga B también se la juega en Sallena. Efectivamente, Canfranero. Lo habíamos comentado antes, que lo que hagan los chicos del A afecta a los chicos del B de manera directísima. Dispara, Laura. No, que decía además que es que ahora le había hecho la pregunta y ahora se ha ido totalmente. ¿Qué queréis que os diga? No sé de qué en estos momentos bueno, sí, que es un partido que nadie se querrá perder, que como estáis, si tenéis alguna baja importante o estáis todos disponibles. No, la verdad que está todo el equipo bien físicamente, sí que pues hoy lunes
todavía un poco, las piernas siguen un poco cansadas del partido de ayer, pero la verdad que disponemos de la plantilla al 100%, todo quedará en decisión de Miguel y de Jorge, nuestro segundo entrenador, que bueno, al final tomarán la mejor decisión en cuanto al equipo. Ujú. Pues Alex Gus, un placer tenerte aquí en la Grada FM. Desearos todo lo mejor, que se vea un buen partido, que yo estoy seguro que se va a ver con muchísima afición. Y ahí te está diciendo, creo que es Leo Messi. Es un grande, Alexis. Un abrazo. Un abrazo a Gracias, vosotros, muchas suerte, gracias. hasta luego. Bueno, Laura, pues nos vamos ya. Espera, una cosa, por aclararlo. Lo del playoff. Huesca B tiene 57, Cuarte 56, Binefar 55 y Monzón 54, y estos son sus partidos. El Andorra se jugará frente al Huesca B, Calamocha Cuarte, Binefar Zuera y Atlético Monzón Club Deportivo Ebro. Quiero decir por esto que no es lo mismo quedarse segundo, tercero que cuarto, y hay muy poquitas diferencias. Y luego, por supuesto, ese Almudebar Fraga, todos pendientes, y también del Utrillas Belchite y del Almudebar, que también Fraga, sobre todo, ese partido que es el que va a marcar la última jornada en esta tercera red. Y la analizaremos y la contaremos aquí en la Grada FM con la voz de Laura Ferrer. Buenas noches, Laura. Buenas noches a todos, muchas gracias. Corremos un tupido velo y ya nos centramos en la segunda federación, en la segunda ref, donde esta semana finalizaba ya la competición regular, acababa ya la liga. El que ha hecho los deberes, perfecto. El que no la ha hecho, pues se va al pozo de la tercera división, de la tercera federación. Una tercera federación que en nuestro grupo, en este grupo segundo, pues va a encontrarse con el Calahorra, el Anguiano, la Real Sociedad C, el Suiza y el Izarra. La verdad es que tanto para el fútbol riojano como para el fútbol navarro y el fútbol vasco, pues una jornada, ya no os voy a decir una jornada, una liga que ha sido absolutamente desastrosa. Nosotros, de nuestros 4 representantes, hemos conseguido mantener directamente a 3 y estamos a la espera de lo que vaya a hacer de este playout la Unión Deportiva Balbastro, que empataba a 0 en el derbi aragonés con la Sociedad Deportiva Egea, un partido que yo personalmente creía que los de las 5 villas, una vez que ya se sabía el resultado de la Unión Deportiva de Logroñés frente al Alfaro, pues le podían haber dejado el detalle, no sé, haber mirado a otro lado y que me digan que es última la competición, pero eso del fútbol vasco ha pasado y pasará toda la vida, y haber conseguido pues esos 3 puntos que habrían eliminado de ese trance a la Unión Deportiva Balbastro. El Club Deportivo Teruel, que le tendió la mano con esa victoria ante el Club Deportivo Calahorra, un Club Deportivo Teruel que desde el minuto 1 fue por el partido, y que lo que son las cosas, hoy nos enterábamos por boca de su presidente, pues que están pasando por apuros económicos, que llevan una nómina de retraso con los jugadores, y bueno, y de hecho pues hubo una especie como de, entre comillas, pequeño motín, que no quisieron salir a hacer declaraciones a los medios de comunicación. Pero bueno, son las cosas que pasan. El Zaragoza, el Deportivo Aragón, que empataba 2 en la cancha del Deportivo Alavés en esa jornada adelantada de sábado, y el Utebo, que vencía por 2-1 a la Sociedad Deportiva Logroñés, abortando de esa manera esas mínimas oportunidades que le quedaban al Logroñés para ascender directamente de nuestro grupo. Es el histórico, es el Arenas de Guecho quien va a representar al grupo segundo en esa primera federación de momento. Vamos, sin más dilación, con protagonistas en esta segunda federación, que va a venir muy cargada, yo os lo anticipo. El primero que va a pasar por nuestro estudio va a ser el director deportivo de la Unión Deportiva Balbastro. Hola, buenas. Roberto Santamaría, muy buenas noches. Comentaba en este análisis, ¿no?, así muy somero de lo que pasaba en esta jornada,
vaya manica buena que os echó el Teruel, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que sí, al final compitieron hasta el final, como han estado haciendo todo el año, pero es verdad que la segunda vuelta que han hecho ha sido extraordinaria y pues sí, también, ¿no? La verdad que bueno, con esa victoria frente al Calahorra, pues nuestro empate pues nos da la posibilidad de jugar ese play-out. Comentaba que vosotros sabíais, la jornada era unificada, pero sí que es verdad que hubo partidos que se estiraron más y otros que se estiraron menos. Vuestro partido se estiró, yo creo que de los que más, y ya se sabía el resultado de la UDL frente al Alfaro. Lástima, ¿no? Un golico en esos últimos minutos de descuento que os habría evitado este trance. Sí, la verdad que el final de partido pues fue tremendo, pero bueno, es que al final el Egea pues hizo lo que tenía que hacer, al final competir hasta el último minuto con la gran temporada que ha hecho y es evidente, al final, oye, pues ellos también dentro muchas veces no sabes lo que está pasando y hay que competir hasta el final y bueno, oye, al final pues un empate que bueno, que a nosotros nos sirvió y a ellos, aunque hubiesen conseguido la victoria, pues tampoco les hubiese valido. Esta mañana teníais el sorteo de este play-out y os han tocado los cántabros del Escobedo, un equipo, pues como digo yo, de obreros del fútbol, comandados por su míster, por San José. En ataque, por lo que hemos podido analizar antes de que se hiciera el sorteo, pues tiene un ataque muy pobre, 31 goles, que se reparten, pues bueno, entre Garandillas, Fernández, Fontán y Saza, y en defensa también es un equipo que cuenta con 39 goles. O sea, vemos ahí que hay una correlación, no son muy goleadores y también es un equipo que bueno, que no te voy a decir que sea fácil hacerle gol, porque ningún equipo en esta liga está siendo fácil hacerle gol, pero desde luego, pues bueno, no es de los otros cocos, ¿no? que tenéis en ese bombo. Bueno, a ver, equipo engañoso porque, bueno, si ves las últimas jornadas, es un equipo que ha acabado la liga muy bien y bueno, yo conozco a su entrenador, jugó conmigo, un tipo muy competitivo, campo que nos vamos a encontrar, pues bueno, es un campo que de dimensiones puede ser parecido a Gobela, al de la Arenas, y la hierba artificial pues no está muy bien, un equipo que, como te digo, ha acabado la liga muy bien y que es engañoso. Es verdad, como dices, que en el tema de goles a favor no es un equipo extremadamente goleador y recibir, pues bueno, creo que a principio de liga jugaba de una manera un poco más alegre y que no consiguió resultados que quería y bueno, y al final, pues como te decía antes, ha terminado la liga muy bien. Sí que es un equipo que, al igual que hacéis vosotros, saca petróleo del fútbol directo, del fútbol a balón parado. De hecho, su central Cajigal es uno de los máximos goleadores del equipo. Estamos hablando de un 4 o un 5, ¿no? En ese equipo. ¿Qué batalla os esperáis? Primero, tenemos la suerte de que vamos a jugar allí y la vuelta va a ser en casa, con lo cual ese hándicap, lo que no podamos hacer allí, luego lo podremos arreglar en casa o no, Roberto. Bueno, a ver, primero vamos a preparar bien la semana, que los chicos pues tengan la cabeza bien, porque ha sido una temporada difícil, no son excusas, lo he dicho muchas veces cuando me ha tocado hablar del tema, pero bueno, hemos tenido muchas lesiones graves, de jugadores que han pasado por quirófano, de jugadores que han tenido roturas musculares que les ha llegado al tendón y han estado 2-3 meses de baja. Bueno, ha sido una temporada dura, con, entre comillas, visto lo visto, con un premio quizás un poco así envenenado, pero que es el play-out, que nos toca afrontarlo con la máxima ilusión, como si se tratase de un play-off de ascenso, porque es la realidad. Y vamos con mucha ilusión. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Pues bueno, un rival que imagino, como te he dicho antes, conociendo a su entrenador, pues seguramente en la misma situación que nosotros, ilusionados, después de haber acabado bien la temporada, que creo que nosotros
también hemos sido un equipo en la segunda vuelta bastante fiable. Creo que la segunda vuelta el equipo, si se hubiese empezado a contar la segunda vuelta, creo que había acabado séptimo. Bueno, creo que llegamos en disposición por lo menos de competir este play-out, de esa confianza y de poder conseguirlo. Hablas sobre todo de cabeza. ¿Y cómo llegan las piernas, Roberto? Porque estamos hablando, ahora sí que hay que hacer reseteo absoluto. Es complicado, pero también el Escobedo, en este caso el equipo que se va a enfrentar contra nosotros, también ha llegado en el último tramo. Ayer fue igual que vosotros, que se encontró con ese premio, ¿no? Del play-out. Llegáis en una situación un poco más similar. Pero ¿cómo vais a llegar? Sobre todo con las fuerzas, con la gasolina en el cuerpo, Roberto. Bueno, a ver, yo creo que en estos partidos al final la gasolina se saca de donde haga falta, ¿no? Creo que es más un tema de cabeza en el que, bueno, somos conscientes todos, ¿no? De lo que nos jugamos, y por eso te decía que creo que es un poquito más recuperar a la gente me refiero a todos, ¿no? No solo a los jugadores, sino a todos los que rodeamos al equipo, un poco la cabeza, ¿no? Tener también esa sensación, ¿no? De que ayer hasta el minuto 75, creo que pues éramos equipo de tercera división. Entonces, bueno, por suerte hemos tenido esa bala extra, ¿no? Que son estos 2 partidos, que hay que afrontarlos, pues bueno, con la mejor mentalidad que podamos de todas, sabiendo que nos vamos a encontrar un rival muy difícil, que como te he dicho ahora, viene acabando la temporada muy bien, y que hay que ir con esa mentalidad y sin pensar en más partidos. Es verdad que luego pues las circunstancias del partido allí pues marcarán, ¿no? Cómo tienes que afrontarlo, pero pensando que es un partido importante y que hay que jugarlo sabiendo también que después tendremos un partido de vuelta en casa, ¿no? O sea, que te pongas perdiendo y quiera irse todo el mundo arriba, se vuelva un partido loco. Creo que al final, pues bueno, lo que has dicho tú también, ¿no? El partido de vuelta es en casa, que lo vamos a tener con nuestra gente, que esperemos que puedan ir al municipal y seguro que consiguiendo un buen resultado allí, pues tenemos a toda la gente en casa esperando ese partido. ¿Tenemos pregunta? Dices, con Roberto, un portero profesional como tú has sido, ¿qué consejos y qué mensaje le darías a Juan Pérez tras lo del sábado? Son momentos muy complicados para él, demuestra lo difícil que es ser portero. Bueno, a ver, además a Juan lo quiero mucho, ¿no? Bueno, ¿qué consejo le vas a dar? Pues nada, que al que anda le sucede, desgraciadamente, ¿no? Y que el portero, pues, cuando comete un error, pues, desgraciadamente le pasan este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso, pues bueno, muchas veces le pasa a un central, que se le pasa el balón por arriba y de repente, pues el portero luego la para y todo el mundo se olvida entre comillas, ¿no? De ese error. Y bueno, pues el portero, en este caso Juan, pues bueno, comete ese error quizás de cálculo. Es verdad que el balón salió muy rápido del bote y bueno, y pues le tocó cogerla con la mano fuera del área y bueno, pues lo que te digo, cosas que pasan. Él sabe que siendo portero, pues este tipo de situaciones te pueden llegar a pasar y nada, seguir trabajando y bueno, creo que cuando le ha tocado jugar ha estado muy bien y plena confianza en él, sobre todo. ¿Ya tenemos hora para el partido o no? Pues creo que vamos a jugar a las 12 menos cuarto. Domingo 12 menos cuarto. Domingo 12 menos cuarto, sí. Bueno, nos han pedido ellos jugar a esa hora y porque creo que si no les medio coincide un poco con el Racing y bueno, a nosotros nos viene bien jugar el domingo a la mañana porque, bueno, pues hacemos noche, es un viaje largo y así, pues bueno, después del partido, pues el equipo puede volver a casa que no sea muy tarde y poder preparar también bien el partido y que la gente descanse. Pues Roberto Santamaría, ojalá, espero eso, que el encuentro lo podamos disfrutar a través de Aragón Deporte, Aragón Televisión. Sé que el Utebo se va a echar a las 12, con lo cual me imagino que será el que se verá en la televisión y yo espero, si me toca ponerle la voz, daros suerte porque vuestro destino es el destino de mucha gente, ¿eh? Ya no solamente el vuestro. Tercera división, arrastres en preferente, o sea,
ya lo hemos estado analizando en todo el programa, la que podéis liar si no hacéis los deberes. O sea que Sí, os desde dejamos luego. bendecidos. Sí, lo he vivido porque tengo muchos amigos también aquí en Navarra jugando en tercera y bueno, era un poco la comidilla también, ¿no? Del Tudelano, a ver qué iba a pasar, qué no iba a pasar y bueno, sí, son pues bueno, hablando mal y pronto, pues es una situación de mierda, es Sí. la realidad, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente también que está esperando a ver qué sucede con nosotros y esperemos darles también a ellos indirectamente una alegría que nos llevemos nosotros y se las puedan llevar también ellos. Pues aquí le analizaremos. Un abrazo, Roberto. Un abrazo a vosotros también, muchas gracias. Bueno, pues de el play-out, donde tenemos al conjunto de Roberto Santamaría, a un equipo que nos da muchas alegrías habitualmente, que es el Utebo Fútbol Club. Don Juan Carlos Beltrán, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hemos conseguido que entres, ¿eh? Sí, por fin. La técnica que es muy puñetera, Bueno, sorteo y comentábamos, ¿no? Analizábamos un poco, pues la verdad es que teníais cocos en vuestro bombo, pero Talavera, un ex Primera Federación, ¿cómo ha sentado, Juan Carlos? Bueno, pues esto es lo de siempre. Cuando tienes 4 bichos tan grandes, pues da igual cuál te toques y todos son fuertes. No, nuestro sorteo ha tenido pocos nervios, porque cualquiera que nos tocara sabíamos que iba a ser un equipo potente porque los 4 eran 4 equipazos, ¿no? Entonces, bueno, ha tocado Talavera y bueno, desde que acabó el sorteo, pues ya nos hemos puesto a trabajar sobre ello y bueno, pues ya sabes lo que toca. Ahora pues a recabar mucha información sobre el rival, igual que ellos habrán hecho también con nosotros. Y bueno, y ahora afrontar la eliminatoria. Nosotros seguimos teniendo la esperanza y, bueno, sé, y el afán y el sueño de que podemos competir la eliminatoria. Sabemos que ellos son favoritos, evidentemente, sabemos de su potencial y a partir de ahí lo que vamos a intentar es pues que, sobre todo, que seamos nosotros. Yo siempre les pido a los jugadores lo mismo, ¿no? Que no acabe la eliminatoria y nos quedemos con la sensación de que no hemos podido ser nosotros o no hemos tenido el nivel que normalmente solemos ofrecer. A partir de ahí, si con eso nos alcanza, pues bienvenido será. Ya sabes que somos muy aplicadicos. Habíamos hecho el análisis de los equipos que os había tocado del bombo y queríamos saber sus números. Bueno, este Talavera, 66 puntos en su grupo quinto, sabe lo que es la Primera Federación y bueno, con Javi Vázquez sí que hemos visto que tiene un ataque pues demoledor, 50 goles y 27 en contra en defensa y con un ex en la portería, Juan Carlos, que tienen a Joel en la meta. Un gran portero y además ha estado lesionado estas últimas jornadas, pero creo que él está recuperándose o está intentando llegar al playoff como sea y creo que va a estar. Y bueno, yo me alegraré sobre todo por él porque es un chico, aparte de gran portero, es que además es una persona excelente. Y ojalá que pueda competir. No será buena noticia para nosotros a nivel deportivo porque realmente es un portero que tiene muchísimo nivel. Y de hecho, pues a lo mejor es una de las claves también por las cuales el equipo ha sido pues el segundo equipo de su categoría que menos goles ha encajado, ¿no? En ese sentido, tienen unos números que dicen un poco de lo bien organizado que están en defensa y también de los jugadores que tienen a nivel defensivo. Y en ataque, pues lo que decías, es que 50 goles en ese grupo son muchos goles, ¿no? Y en ese sentido tienen unos números que son de destacar y aparte además tiene un equilibrio bastante bueno el equipo entre lo que hacen en casa y lo que hacen fuera. Es un equipo que ha hecho 35 puntos en casa, me parece, y 31 fuera. Eso quiere decir que se comporta de una manera parecida en casa y fuera. Eso es mucho equilibrio. Y bueno, vamos a ver qué eliminatoria tenemos. Siempre estas eliminatorias son mucho del detalle, ¿no? De no tener un mal día, sobre todo, de no tirar por la borda la eliminatoria en un error grave o en una tarde mala o un partido malo. A partir de ahí, pues bueno, supongo que los dos vamos a intentar hacer prevalecer el factor campo mucho, porque son dos campos totalmente diferentes. La superficie de juego, el tipo de campo, todo es muy diferente y los dos creo que somos fuertes en casa.
Entonces creo que ahí va a estar un poco la clave. ¿Quién se comportará mejor en campo rival y quién soportará mejor el partido cuando le toque jugar fuera? Sobre todo el campo del Tala es un campo bastante grande, ancho. Con Sí, lo cual, muy grande. Sí a ver, a sí que es- vosotros tienes muy buenos peloteros, pero esas dimensiones de campo, ostras. Sí que es verdad que nosotros tienen el césped, por lo que me han dicho, el césped está en buen estado y está muy bien la superficie, lo tienen bien cuidado y eso para nosotros siempre es importante, ¿no? Cuando nos toca ahí fuera, sí que es verdad que cuando vamos a campos donde la pelota no rueda bien o donde hay complicaciones para poder jugar, ahí sí que lo pasamos peor. Evidentemente que nosotros somos un equipo que depende mucho de la cantidad de tiempo que tengamos la pelota y bueno, la superficie evidentemente se nos va a notar. Al final tú te acostumbras a unas dimensiones y cuando vas a campos más grandes, o en su caso, cuando vienen a campo más pequeño, pues también lo van a notar. Ten en cuenta que en su grupo, en el grupo 5 hay muy pocos campos de hierba artificial y normalmente hay campos grandes de hierba natural, ¿no? Y también ellos, pues espero que tengan un poco más de hándicap en eso, aunque realmente es un equipo que está muy bien organizado tácticamente, se les nota muy bien y bueno, supongo que tendrán buena respuesta en cualquier tipo de superficie. Tenemos comentarios, a ver si nos lo lanza Jandro. Dice Uri, lo mejor está por llegar en segunda ref con los playoffs. Y creo que tenemos otro del también. Dice, el Santa Ana debe ser una olla a presión el domingo, todos juntos como siempre. Qué importante es esto, ¿no, Juan Carlos? El apoyo que tenéis de la afición, el tener el campo lleno, el sentiros siempre alentados y arropados, no solo en Santa Ana, sino también fuera, porque os acompañan a todos lados. Yo creo que si tuviera que destacar a lo mejor lo más bonito de estos años, en la segunda red que hemos tenido estos 3 años, yo creo que ha sido eso, ¿no? Ha sido la dupla que hemos hecho ahí con la afición, el equipo y el estar juntos siempre en las buenas y en las malas. Ha habido más buenas que malas, afortunadamente. Y aparte yo creo que también, aparte de lo que ellos nos apoyan y sobre todo Uri y todos estos que son los fijos, ¿no? Que estos no fallan nunca. Pero aparte de todo, yo creo que también el equipo tiene una manera de competir y una manera de afrontar los partidos que yo creo que también contagia un poco, engancha un poco, ¿no? Y eso a mí me gusta. Yo siempre a los jugadores siempre les pido lo mismo, ¿no? Que sobre todo que intenten emocionar a la gente, que intenten enganchar y que la gente se ilusione. Y te puede ir mejor o peor, a veces ganas, a veces pierdes. Afortunadamente hemos ganado más que hemos perdido. Pero aparte de eso, la forma de hacerlo siempre cuenta mucho, ¿no? Y yo creo que en ese sentido al equipo se le puede reprochar pocas cosas. Habrá tardes que habremos estado peor, pero siempre el equipo, bueno, tiene una forma de afrontar los partidos, siempre yendo a ganar, siempre yendo a por el rival y nunca dejándose ninguna carrera por hacer y eso, yo creo que eso es importante. Yo creo que es el sello vuestro y del Club Deportivo Teruel, ¿eh? Es ese marcama de jugar al fútbol, de hacerlo bonito, de intentar siempre ir a por el partido. Y yo creo que sois los dos grandes referentes, ¿no? De nuestro fútbol ahora actualmente. Y es complicado, Juan Carlos, el desde ascender desde tercera, el estar temporada tras temporada en playoff en un grupo tan complicado como nuestro, como el grupo segundo, que parece que sea el grupo de las Cenicientas. Y yo lo que digo siempre, aquí hay presupuestos muy importantes, muy, muy, muy importantes, y no es el caso nuestro, ni del Utebo, ni del Teruel, ni del Balbastro, ni siquiera del Deportivo Aragón. Sí, la verdad es que en esta historia de los grupos de cuál es mejor y cuál es peor, pues realmente a mí me cuesta mucho distinguir, ¿no? Cuál es mejor y cuál es peor. Los números también tampoco ayudan a distinguir, porque muchas veces el grupo 2 en estas eliminatorias de playoff ha hecho mejores resultados que otros grupos, ¿no? Y nunca sabes cuál es más nivel o menos. Lo que sí sé del grupo 2 es que es un grupo súper, súper competido y muy, muy igualado. A pesar de las diferencias, como tú dices, presupuestarias, ¿no? Y eso es porque hay equipos como nosotros, pues que estamos pues cuidando mucho el detalle y trabajando durísimo para poder competir con otros proyectos gordos como pues han sido este año los dos logroñeses o ha podido ser Tudelano, Calahorra, equipos y presupuestos que nos superaban y nos triplicaban, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, hemos tenido 3 años, yo creo que inmejorables, ¿no? Y bueno, lo que no me gustaría es que la gente
normalice esto, ¿no? Porque tenemos que seguir celebrando y tenemos que seguir valorando mucho todo esto que se está consiguiendo. La afición sigue apoyándonos y yo creo que ellos siguen valorando mucho lo que hacemos, pero en general, ya sabes, las cosas, cuando las cosas se repiten varias veces parece que son fáciles, ¿no? Pero no son fáciles. Es que cada año, yo si cuento todas las temporadas, pues es que pienso, ostras, pero si es que esta me parece más difícil que la anterior, ¿no? Y otra vez hemos superado los 60 puntos, hemos sido el equipo más goleado del grupo, hemos hecho cosas que son absolutamente increíbles. Es que si esto nos lo cuentan hace 3 años, no nos lo hubiéramos creído nadie, ni siquiera los propios protagonistas que estamos ahí. A ver, que tenemos por aquí a uno que te quiere saludar y darte la bendición. Lo hemos rescatado del caos ferroviario, ¿eh? Ahí lo tenemos. Toro Bravo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Recién llegado, milagrosamente. ¿Cómo estás? Menudo caos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás? Bien, aquí estamos, recién llegado de Málaga, que para un día que he podido entrar por temas laborales y casi me deja el tren tirado a mitad de camino, pero bueno, Un día nada, difícil. que quería entrar por saludarte y nada, decirte pues sobre todo que ya sabes que yo os aprecio un montón, que este año no he podido ir mucho por Santa Ana, pero eso, que de quitarse el sombrero esta mañana, la verdad que hablaba con Uri y se lo decía, ¿no? Que creo que este año pues es todavía más especial, además pues quizás por el rival, ¿no? Que os ha tocado un Talavera pues que va a traer creo que mucha gente a Santa Ana y va a ser una eliminatoria muy, muy bonita y vais con la flecha para arriba, que además creo que este año se habéis culminado en el grupo segundo. Sí, la verdad es que hemos tenido un año bonito y sobre todo en casa. En casa yo creo que ha habido partidos muy buenos, tanto por nosotros como por los rivales. Y ha habido partidos de estos que enganchan mucho. El equipo, la verdad es que ha tenido un nivel de juego en casa muy alto. Y yo creo que hemos disfrutado mucho, todos, el público y nosotros mismos jugando y compitiendo, ¿no? Y ahora, pues bueno, ya sabes, pues en las eliminatorias estas, pues como siempre, te toca un bicho de estos que bueno, que es difícil de meterles mano, pero nosotros vamos a ir como siempre, vamos a competir sin miedo, vamos a ir a por el rival y vamos a ir a atacarles mucho ahora en casa, a ver si podemos llevar un resultado positivo. Sí que es verdad que en los 2 años anteriores nunca hemos podido llevar un resultado positivo a la vuelta. El primer año con Granada perdimos 1-2 porque Samu Morodión nos liquidó aquí en casa. Y el segundo año con Numancia, el año pasado, nos fuimos con un empate a 2 aquí después de haber hecho un buen partido. Y ahora pues la ilusión que tenemos es al menos poder llegar a Talavera con una cierta ventaja, ¿no? Para ver si allí podemos defender una ventaja que ya es otra manera de afrontar el partido. Pues tengo la mala suerte de que no te voy a poder narrar, porque creo que es el partido que va a dar la tele, ¿no? Sí, creo que, si no me equivoco, creo que me han comentado esta tarde que sí que jugamos a las 12 porque es televisado y entonces, pues, bueno, ya me sabe mal que no puedas narrar tú, ¿eh? Si hubiera sido del streaming, yo creo que alguna probabilidad habría tenido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estaremos ahí. Poco dices del partido de ayer, no te he oído nombrar nada del partido de ayer, porque ayer tu corazoncito no sé cómo estaría con el tema de la SDL, ¿no? Y ayer no estás estaba diciendo nada, porque eres muy de la SDL, que lo sé, y ahora no quieres comentar nada del partido de ayer, pero en fin, ¡ay, que me han pillado! A ver, yo voy siempre con el equipo aragonés, o sea, como aragonés, bueno, pero mi logroñés, que no me lo toquen, ¿eh? El logroñés bueno, Juan Carlos, el bueno, el humilde. Yo sé que tienes tu corazoncito ahí con la SDL Logroñés y lo sé de siempre que te oigo y además me parece un club, yo también le tengo mucha simpatía porque me parece un club con mucho mérito por todo lo que hacen y además me alegraría mucho de que les fueran bien las cosas en el playoff por el club, por Pouso y por esta gente que me parecen una gente formidable. Son espectaculares. Pero bueno, oye, ya sabía, mira, estaba hablando con Rubio, con Castillo y ahora con Sergio Gil, que va a entrar detrás de ti. Y les decía, digo, joder, tíos, hostia, es que al Utebo lo tenéis jodido de ganarle. Pero bueno, tenían esa ilusión, ¿eh? Yo creo que el partido estaba, si el Egea le hubiera ganado a las Arenas, si ahí se habría complicado mucho la cosa. Pero sí. Bueno. Hombre, la verdad es que la persecución que estaban haciendo la Sociedad Deportiva Logroñés, yo ya se lo dije a Carlos, a Pouso ayer, digo, es que si dura la liga 3 semanas más o 4 los pilláis. Sí, no.
resistido mucho, pero a lo mejor no hubiera podido resistir tanto. Es que estos venían con una racha ayer tremenda. Me parece que eran 11 partidos con todo victorias y un empate o algo así. Eso es muy difícil de conseguir, es muy difícil. Y bueno, la verdad es que es un equipo que además yo ya lo dije en la previa, ha mejorado mucho desde el principio de liga hasta ahora. Es que es un equipo que ha crecido muchísimo. La Sociedad Deportiva Logroñés, de cómo empezó a cómo ha acabado la liga, jolín, son un equipo ahora durísimo, durísimo. Nos costó muchísimo ayer para ganar. Juan Carlos Plertán, un placer tenerte aquí en la grada, como siempre. Mira lo que dice Jorge Uribe con la Beltraneta hasta el final. Ahí estaremos, amigos. Un abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Chao. Un saludo, Juan Carlos. Bueno, Héctor, sin más dilación, que tenemos ya esperando a Sergio Gil. Buenas noches, Sergio. Hola, Francho, ¿qué tal? Vaya flores que os ha lanzado Juan Carlos Beltrán, ¿eh? Nos conoce muy bien y yo la verdad que personalmente me alegro de todo lo que está haciendo ahí con el Utebo, porque no es casualidad, ya es el tercer playoff que van a hacer, y yo le decía, digo, esta es la definitiva, ¿no? Y me alegraría mucho si lo consiguen, y seguro que como juegan y cómo compiten, pues tienen muchas cosas de cara. Habíamos tenido de los 3 mosqueteros a 2, faltabas tú, el tercer aragonés en discordia. ¿Cómo te están tratando en la Sociedad Deportiva Logroñés? Pues muy bien, la verdad que pues eso, es un club muy cercano, muy humilde. Luego con Casti, con Rubio, que yo ya no los conocía personalmente, pero los conocía pues al final de la cantera, conoces a la gente, y luego los chicos que ahí han venido gente muy joven y con algún veterano y tal, pues hemos conseguido formar una familia con mucha unión y bueno, pues nos ha llevado hasta aquí. Los primeros envites te costó entrar, ¿no? En ese equipo titular, pero poco a poco te has ido sintiendo bien, ¿no? En el campo, en las Gaunas. ¿Qué supone para ti jugar, por ejemplo, en el mítico campo de las Gaunas? Aunque no sea el que yo conocí por Canas, que tú eres muy jovencico, pero sí el que sustituye a las Gaunas antiguo. Bueno, pues sí, como tú dices, la verdad que al final yo venía de un periodo de transición, de que tuve una rotura de ligamento cruzado la temporada pasada, y bueno, sabía que me iba a costar coger el ritmo, que al final yo también llegué aquí de los últimos fichajes, y bueno, era todo eso, pues adaptación, volver a coger confianza en uno mismo, y sobre todo que mi rodilla pues la sintiese bien otra vez poco a poco. Luego con la confianza de Pouso también, pues que ya la había tenido en Calahorra, yo sabía que él me iba a respetar los tiempos, y hasta ahora ha sido así. Y como decías, pues eso, jugar en las Gaunas, pues qué te voy a decir, un estadio grande, de verdad, que bueno, en esta categoría no muy pocos te encuentras de este nivel, y jugar aquí pues es una gozada. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vivís en el vestuario? ¿Os ha quedado esa espinita quizás de jugar, de estar a un paso de quedarse pues, primeros en este grupo 2 y ascender directamente? ¿Cómo afronta un equipo que se ha quedado a las puertas ahora el playoff en una categoría tan complicada como la segunda red? Bueno, pues a ver, el equipo está bien. Veníamos de una racha buena y bueno, sabíamos que nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo, pero que no dependía de nosotros. Y cuando no depende de ti, pues aunque tú hagas tu trabajo, si hubiésemos ganado, pues no hubiera pasado lo mismo. Entonces, pues afrontamos los playoffs con mucha ilusión, con ganas, y que bueno, que animar a la gente que nos ha apoyado hasta ahora, y que cada vez en los desplazamientos de fuera han ido viniendo más gente, y eso es de agradecer, y a competir ya por todas. Los playoffs, pues ya sabes que nosotros, aunque hayamos quedado segundos y ahora te toque un quinto, pues a nosotros nos ha tocado el Estepona,
que es un equipo contrastado, con buenos jugadores, que conocen la categoría, con un presupuesto alto y que bueno, que nos pondrán las cosas difíciles seguro. Sergio, sobre todo, yo lo que veo es que habéis caído, aparte de que habéis caído de pie, que habéis ido muy de la mano de Pouso. Es un entrenador que os conoce muy bien, que os mima, que sabe cómo tocar la tecla en cada momento con cada uno de vosotros. Yo me imagino que eso, para un futbolista, es sentirte arropado al 100%. Sí, la verdad que sí, porque no quedan ya muchos entrenadores del estilo de Carlos y ojalá quedasen más. La verdad que, pues bueno, a mí personalmente, pues eso, lo que te decía, los tiempos que me ha respetado después de venir un año sin jugar prácticamente nada. Y luego, pues es que al final él conoce perfectamente a la plantilla, lo que le puede exigir a uno, lo que le puede exigir a otro, sabe que perfectamente en qué momento uno te puede rendir más, aunque hayas jugado un muy buen partido, la semana que viene a lo mejor no juegas y no te sale a lo mejor reprocharle o lo puedes hacer una vez, pero sabes que lo hace por algo. Y bueno, pues gran parte de la culpa de cómo ha ido el equipo, pues de que saberlo manejar así, ha sido de él. Yo creo que es la clave, ¿no? de lo que habéis tenido un final de temporada que bueno, creo que todo el mundo que hemos seguido este grupo lo comentábamos, que incluso Juan Carlos Beltrán lo decía en la previa, que si hubiera durado la Liga 3 partidos más hubiera sido campeones, ¿no? Pero también me chocó que Carlos Pouso, pues en la previa de este partido contra el Utebo lo decía, ¿no? Que joder, que si era el Arenas el que subía era porque se lo ha merecido y que no era ningún fracaso para vosotros el quedar segundos, que para mí desde luego en este grupo muy meritorio, porque yo desde luego creo que desde hace 3-4 años que lleva la segunda federación ha sido el año que más duro ha estado el grupo. Es más, el Anguiano, que estaba en noveno hace un par de meses, al final ha acabado descendiendo. Entonces, bueno, creo que es una de esas claves, ¿no? El tema de tener un entrenador tan experimentado y, como dices tú, de esa vieja escuela como Carlos Pouso. La pena es que se nos jubila, Sergio. Eso te iba a decir, que quedan pocos y encima este se jubila ya. Hay que joderse. Mira, que no le podéis convencer una temporada más, que no estaría mal. Él lo que quiere son vacaciones. A lo mejor si le dejas un mes o dos de vacaciones, pues luego a lo mejor le pica el gusanillo otra vez. A ver, que tenemos comentarios y pregunta. Dice Jorge Uriel, temporada de Sergio en la Sociedad Deportiva. Enhorabuena, crack. Siguiente. Ahí con Sergio, ¿te ha sorprendido el gran nivel de los equipos aragoneses en el grupo? Pues sí. A ver, no es que me sorprenda porque conozco y me veo muchos partidos que televisa Aragón Deportes, todos que puedo me los veo. Podría haber estado otro equipo aragonés en playoff y eso dice mucho de que se están haciendo bien las cosas. Al final, pues hay muy buenos jugadores, luego están haciendo muy bien las cosas. Pues mira, el Teruel no empezó con buen pie y a mí cuando jugamos en la primera vuelta me gustaron mucho cómo jugaron y cuando jugamos a la vuelta, pues más de lo mismo y han ido creciendo. Y el Utebo, pues igual. O sea, tú ves que al final con tiempos, te digo, porque al final el Utebo ha mantenido una estructura base muchos años, con Juan Carlos, con muchos jugadores que él conocía, han seguido muchos años, pues al final, con trabajo y con tiempo, pues las cosas se consiguen. Eso está claro, que el mantener el bloque es muy importante y más, ya no solamente en esta categoría. Yo creo que en todas las categorías, mantener el bloque sí. Y luego ir añadiendo piezas que pueden ser diferenciales, ¿no? A la hora de que el equipo crezca. Eso es fundamental. Por eso mismo, yo creo que nuestro Logroñés ha conseguido tener ese bloque y que si lo sabe mantener, va a tener mucha proyección durante estos próximos años, Sergio. Sí, al final, nosotros quitando Uri el portero, era la plantilla entera nueva. Y no, algunos se conocían o habían jugado, pero claro, o sea, empezar una plantilla de cero
y que te responda de primeras, pues es complicado porque a nosotros teníamos ese hándicap que en casa no nos salían las cosas y decíamos que teníamos, hostia, ¿qué tenemos que hacer? Porque no somos capaces de ganar en casa o de sacar los resultados que queríamos. Y luego al final pues se ha visto que en cuanto hemos calibrado un poco las cosas, pues este equipo ha funcionado. Ahora personalmente, ¿cómo te encuentras tú después de la lesión, después de estar tanto tiempo parado? Quizás te ha faltado también un poquito más, ¿no? Ese sabor agridulce con este final de temporada. Creo que es cuando mejor te has encontrado, en este último tramo final de la temporada. Sí, al final, pues eso, el ritmo de competición al principio de temporada, pues, lógicamente me faltaba porque venía de un año en blanco sin poder jugar. Pero luego, pues yo pensaba que sinceramente que me iba a costar menos, pero aún estuve un mes, 2 meses que me veía que los compañeros pues iban a otra marcha. Entonces, pues es duro porque tú lo que tienes dentro lo tienes, pero claro, piensas más lento, o sea, piensas rápido, pero las piernas te van más lento. Entonces, yo sabía que en el momento que físicamente pudiese estar como mis compañeros, pues iba a poder aportar y ayudar al equipo. Y ahora, pues eso, con ganas de que llegue el playoff, porque al final son partidos bonitos que todo el mundo ve y que todo el mundo quiere jugar, y con la máxima ilusión. Sí que estamos viendo que este Estepona es un equipo, bueno, pues con mucho jugador ya que como tú has dicho, Sergio, ha catado, no te voy a decir la élite, pero UCAM Murcia, filiales del Real Madrid, Sevilla, Hércules, o sea, ¿qué Logroñés nos vamos a encontrar frente al Estepona? Pues al final nosotros no tenemos que perder la esencia. Yo creo que también sabiendo que es un partido de ida y vuelta, que es que los playoffs son así, pero bueno, nosotros no podemos perder la esencia de presionar, de atacar, de generar ocasiones, de ida y vuelta que tanto nos gusta a nosotros, porque estamos preparados para hacerlo. Héctor, que te vea allí pensativo. Nada, pues poco más que apuntar, simplemente pues eso que desea yo por mi parte desearle toda la suerte del mundo a la Sociedad Deportiva Logroñés. Tú que tienes medio corazón dividido, Francho, al final nos contagias a todos y es un veneno, nada, es un veneno, A ver, todo viene, Sergio, no sé si te lo habrán contado, sobre todo, pues bueno, los aficionados del Logroñés. Sí. Yo cuando estaba en Footers, pues me tocó narrar el equipo que yo narraba era la Sociedad Deportiva Logroñés. Narrábamos Tudelano y Sociedad Deportiva Logroñés. Y la primera vez que fui a las Gaunas, pues el ver, ya los conocía de Segunda Federación, ¿no? Que me había tocado narrarles pues contra el Tarazona, de equipos aragoneses, ¿no? Y a mí, pues ya me entró el bichillo, ¿no? Pues me informé, pues hostia, pues estos tíos, a ver, tal cual. Y el ver que es un equipo de aficionados del fútbol popular, de un club de toda la vida, ¿sabes? De lo que hemos conocido nosotros, yo que soy zaragocista, pues el Real Zaragoza cuando no era una SAD y era un club, pues esa idea a mí me atrajo mucho, ¿no? Y luego ya, a medida que ya ibas allí, que veías pues que era el hermano pobre, ¿no? El hijo pobre de la ciudad, el apaleado, el que nadie lo quería, el que siempre estaba a la sombra de la UDL, ¿no? Pues al final, no sé, es el ponerte un poco pues de esa piel, ¿no? Y bueno, yo que he tenido la suerte de narrar la fiesta del fútbol popular que fue en Primera Federación entre la Sociedad Deportiva Logroñés y Unionistas, el ver a las dos aficiones por las calles de Logroño con plena armonía, echándose ahí sus cachis y sus historias y yendo las dos aficiones juntas al estadio, dije, hostia, tío, esto es el fútbol, ¿sabes? Es bonito. Y a mí, yo, ahora por la parte que me toca, pues es de agradecer. Al final hay a veces que incluso contra menos tienes, pues más importancia le das a las cosas. Y... ¿A ti te ha entrado el bicho del Logroñés o no?
Sí, a ver, yo el tiempo que al final voy a hacer un año aquí y te puedo decir que me siento como en casa. Al final ves al abuelo, al utillero, a su hijo, a Íñigo, al delegado, a toda la gente que está más cerca nuestro, pues que ellos lo sienten, ¿sabes? Y le ves, el utillero, por ejemplo, el abuelo que le decimos, no sale a ver los partidos cuando jugamos en casa porque lo pasa mal, ¿sabes? Sí. Porque ellos lo viven mucho y ahí te das cuenta de lo importante que es, pues que con poco, pues ahora que nosotros tenemos la posibilidad de poder alcanzar esta meta, pues que estamos más cerca, pues se refleja en los ojos de ellos. Oye, y en todos estos años de futbolista, tú que has vivido mogollón, las has visto de todos colores, ¿vale? ¿Qué es para ti jugar el derbi? Porque tú has jugado muchos, ¿eh? Has jugado mucho, sí. Has jugado en muchos sitios. Sí. Pero, ¿qué supone para ti? O sea, ¿qué te han transmitido para jugar el derbi contra la UDL? Pues te diría que me impactó más a lo mejor la ida, porque sí que es verdad que en la vuelta, debido a la situación que estaba pasando la UD y porque no atravesaba su mejor momento y los aficionados no estaban muy contentos con el equipo y tal, pues no había esa emoción, pero nuestra gente respondió demasiado bien. O sea, vi a mucha gente apoyando el equipo desde el minuto cero y si hay siempre un derbi que pueda ser sano, mucho mejor. Lo que pasa que es complicado, porque al final son dos logroñés en la misma ciudad. Lo que tú decías del fútbol popular, por ejemplo, de unionistas con la SD, pues ver ese ambiente de hermandad, por así decirlo, y cómo disfruta toda la gente y luego llega el partido y cada uno va con su equipo, pero siempre desde el máximo respeto. El otro día en Utebo había muy buen ambiente y se respiraba ambiente de fútbol sano, ¿sabes? Gente disfrutando de su equipo, los de Utebo con su equipo, los de la S con el suyo y súper bien las dos aficiones. Qué importante es eso, Sergio. ¿Y cuánto se ha perdido, eh? ¿Y cuánto se ha perdido? A nosotros nos gusta ese fútbol. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Somos nostálgicos. Sí. Bueno, te dejamos ya tranquilo, bendecido. Y si marcas un gol en el playoff, ¿nos lo dedicarás o qué? ¿Qué quieres que haga? El gesto de la L de la grada. Perfecto. De falta, como Pancho. Tú sabes. Un abrazo. Sergio Gil, pues un chaval que lo pudimos disfrutar aquí, y bueno, y por devenires que no vamos a entrar, porque eso ya es pasado, lo estás disfrutando en Logroño y de qué manera, porque han recuperado un futbolista, un pelotero bueno. Sí, la verdad que esta mañana, bueno, me he quedado con las ganas este fin de semana de ver el partido en Santa Ana y tenía, además, era un día que estaba marcado en el calendario y más sabiendo que los dos se jugaban muchísimo, pero bueno, he hablado con Uri y con gente de UTV y me lo han dicho, ¿no? Que es un espectáculo ver a Sergio Gil otra vez en su mejor nivel, ¿no? En ese rendimiento que quizás le hizo dar el salto en aquellos años ya lejanos, ¿no? del Real Zaragoza y bueno, yo creo desde luego creo que aparte de dar un buen nivel, creo que es un buen chico, es muy buena persona y se merece todo lo mejor que le pase. Y ojalá, ¿no? que culmine la temporada con ese ascenso a Primera Federación, porque la verdad que se la ha merecido totalmente. Tenemos un comentario. Nos dice, con noticia muy dura la que ha salido hoy en el diario de Teruel del equipo, con problemas económicos, pagos, etcétera. Lo hemos comentado en la previa antes de que entrara Héctor. Que sí, que no están las cosas allí, pues bueno, con todo lo bien que podrían estar en cuanto a lo económico, ¿no? Sería un poco... También te digo, Edezón, muy valiente y dando la cara al club desde el minuto 1, o sea, que no se ha escondido, que otro habría hecho, como digo yo, la culebra
y al contrario, ha salido el presidente, Ujú. ha dicho efectivamente se les debe esto, falta este dinero que nos tenía que haber llegado de un club, que me imagino que será el traspaso de Domínguez, y con ese dinero pues habríamos pagado todo. La putada, pues que les toca el Athletic Balears y que eso, pues quieras que no, en cuanto a logística y pues eso va a encarecer, ¿no? Sí. El desplazamiento, pero Además, yo creo que es el peor rival, ¿no? De los que tenía que le podía tocar. Y aparte de desplazamiento también, pues bueno, que todos sabemos del grupo 3 que el Teruel ya lo sufrió en años del ascenso el grupo sí. 3 y bueno. Pero bueno, creo que lo tienen que solucionar, ¿no? Al final, ostras, con la temporada que se han pegado, que ahora hubiera un descenso administrativo, sería un palo muy duro y empezar otra vez de cero y volver hacia atrás. Yo creo que no se va a dar el caso y que, a ver, buscarán dinero debajo de las piedras. También el proyecto del Club Deportivo Teruel pasa porque el equipo vuelva a la ciudad. O sea, vuelva no, esté por primera vez en la ciudad. Te lo dice Sí, uno porque que ha además, estado allí. Además está el ejemplo del Tarazona, que yo lo nombro mucho y creo que es uno de los procesos fundamentales, ¿no? Que los jugadores se sientan arraigados con la ciudad, que vean el ambiente en el día a día, eso creo que es fundamental. Y bueno, creo que el ejemplo del Tarazona está clarísimo. Pues creo que tenemos otro comentario, lánzanoslo, Jandro. Con Numancia se hubiera hecho una caja brutal. He visto varias veces el gol de ayer y aún tengo dudas de quién lo marcó. Yo también, y te puedo asegurar que narrándolo se lo di a Bertino, pero yo creo que le da el Enfant Terrible, le da el bretón Teo Lenormand. Pero bueno, al final la federación se la da a Bertino. O sea que así está la cosa. Si te parece, muy rápidamente, primera federación, porque si no el Jandro nos mata. Partido que disputaba la Sociedad Deportiva Tarazona en el campo del Real Unión de Irún, un Real Unión de Irún en descenso que se jugaba la vida, y al final victoria por la mínima, 1-0 en un encuentro donde Juanma Barrero, como siempre espectacular, dio la cara y dijo: no hemos jugado a nada. Sí, creo además que la Sociedad Deportiva Tarazona, si algo se le está dando mal esa temporada es jugar con los de abajo, ¿no? Está sorprendiendo con los de arriba, está jugando muy alegre y luego llega con los de abajo cuando realmente tiene que hacer los deberes y jugar en tu liga y se le está atragantando. Pero bueno, yo me sorprende mucho que la Sociedad Deportiva Tarazona, a falta de 3 jornadas, lo que quedan, todavía no esté certificadamente, oficialmente salvado matemáticamente porque es una brutalidad. En una liga de 38 equipos como la primera división, que con 40-42 suele estar salvados, y aquí semana tras semana no terminas de ver la luz al final del túnel, que no va a haber problemas porque, vamos, sería un auténtico catástrofe que la temporada que está haciendo el Tarazona acabara en puestos de descenso, pero ostras, ojo, cuidado, que eso dice mucho del nivel que hay en la primera federación. Pues fíjate, la Sociedad Deportiva Tarazona, que tiene 47 puntos, los mismos que el Arenteiro, se va a enfrentar contra el Ourense Club de Fútbol con 50 puntos, o sea, 3 por encima, el conjunto galego, que en la primera vuelta estaba en descenso, un conjunto donde milita Alex Zalaya, el jugador aragonés, que refuerza ahora la medular del conjunto galego. Pues ese partido que se jugará en el municipal de Tarazona esta próxima semana. Os miro el día 10 de mayo a las 6 de la tarde, a ver si ya podemos certificar de manera matemática otra temporada de la Sociedad Deportiva Tarazona en esta primera federación. Pues Héctor, más no se puede dar por menos, ¿eh? Hora y 40 de programa. Te hemos conseguido rescatar del tren. Hemos tenido a Juan Carlos Beltrán, a Roberto Santamaría, a Sergio Gil. Bueno. He empezado el programa en Madrid y luego acabo aquí en Zaragoza, en mi casa, pero bueno. Bendito ave. La verdad es que hoy me sabía muy mal no entrar porque, pues, sabéis que por temas laborales he tenido que aparcarlo un poco y hoy que podía, la verdad que me sabía muy mal, sobre todo pues teniendo a Juan Carlos, teniendo a Santa María también del Barbasta, a Sergio Gil. Pero bueno, al final he llegado, hemos podido salvar todos los muebles en condiciones y ahora esperar este fin de semana que nos aparece otra jornada
muy interesante en tercera, en la preferente y sobre todo pues con los playoffs tanto de Utebo y Teruel y el playoff del Barbastro Cojara. Sobre todo del Barbastro. Y aguante El la Barbastro. categoría, que creo que se lo Ese merece. es el que más nos jugamos todo Sí, el fútbol aragonés con Eso la es. Unión Deportiva Barbastro. Pues lo dicho, agradeceros a todos los que habéis estado pues hasta las 12 menos cuarto con nosotros, analizando, aguantándonos la chapa. Bueno, pues intentando alegraros esta noche de lunes, dándonos información, protagonistas y sobre todo amor por el fútbol aragonés. Os tengo que agradecer a las 331 personas que os habéis suscrito al canal, que bueno, que gracias a vosotros parece que la cosa va cogiendo vidilla. Si no lo habéis hecho, hacedlo, que es gratis y no cuesta nada. Y el jueves volvemos con 40x20 para hablar de todo el futsal aragonés. Nos vemos y nos oímos la semana que viene para los que seguís el fútbol aquí en la Grada FM. Sed buenos, adiós.